Jóvenes, buen día, ¿me pueden escuchar? Buen ingeniero, si se lo escucha. Buenos días, ingeniero. Sí se lo escucha, ingeniero. Ya, perfecto. Mire, son 8:45, solo tenemos 5, incluyéndome. Estamos 4. ¿Están dando examen, algo en particular o...? Algunos No, están todavía en ingeniero. clases de hidrología, ingeniero. En hidrología creo que una semana antes dan examen, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, igual tenemos que correr también, pues, hacer nuestro caso y lo que nos corresponde esta semana. ¿Ya? A ver, esto vamos a... Ya, hoy día vamos a tocar el tema de madera, esta semana en realidad. Eh, Madera, jóvenes, como introducción, es un material eh, natural. A comparación con los otros materiales, por ejemplo, el acero, el concreto, ¿no? Interviene la mano del hombre. Por ejemplo, en el acero, sabemos que en la naturaleza encontramos un hierro natural, ¿no? Un mineral hierro natural. Y luego se hace un proceso de fabricación y obtenemos el arrabio, ¿no es cierto? Allí interviene pues la mano del hombre, ¿no? Con equipos industrializados, con maquinarias, ¿no es cierto? En concreto igual, ¿no? Es lo mismo, ¿no es cierto? Se obtiene del mineral de caliza, se hace un proceso, digamos, un proceso químico y obtenemos pues el cemento. Allí la intervención, bueno, de la mano de hombre de igual forma. En la madera, nosotros lo podemos encontrar en la naturaleza, en los árboles, ¿no? Ya sean árboles tipo latifoliadas o las coníferas, ¿no es cierto? Y solo se hace un corte, ya sea un corte oblicuo, tangencial, radial, etcétera, podemos encontrar, digamos, un perfil de madera, una madera rectangular, una madera cuadrada, etcétera. ¿Ya? Entonces, las condiciones y las características nos da la naturaleza, digamos, pero debemos estudiarlas nosotros y poder clasificarlas y determinar si estas maderas se puede emplear, digamos, en un aspecto estructural, cuando ya estamos hablando de un aspecto de ingeniería, o no. Definitivamente, perdón, todas las maderas no pueden ser estructurales, ¿no? O una madera clase A y la madera clase C o clase D van a tener diferentes características, ¿ya? Eso es por un lado. Por otro lado, nosotros como ingenieros buscamos materiales resistentes, ¿cierto? Materiales que cumplan ciertas características para poder utilizarlas en un elemento estructural. Y la pregunta será, ¿qué características son ingenieros? ¿No? Uno, lo más básico son resistencias, ¿no? Resistencia a la compresión, resistencia a la tracción, resistencia al corte, ¿no es cierto? Eso es lo que nos interesa, ¿no? Aparte, viene ya la capacidad de deformarse de este material, ¿no? Y lo medimos en un rango elástico que viene a ser pues el módulo de elasticidad. Y lo otro es la dureza que va a tener este material, como le medimos en caso de la madera, una densidad básica, ¿ya? Entonces, por ese lado, jóvenes, tenemos que hacer ese estudio a todas las maderas o a todas las especies, en este caso, que nos brinda la naturaleza, ¿correcto? Y poder identificar esa madera, esa especie pertenece a una clase A. Esa especie pertenece a una clase C. Quizás esa especie, como por ejemplo el eucalipto, no está en ninguna clase. ¿Y por qué será? Ya lo vamos a ver a la hora de clasificar o ver qué es lo que nos exige
digamos, en este caso también la normativa o la Junta de Cartagena, que nos exige para poder clasificar que estas maderas sean estructuralmente hablando. ¿Ya? Entonces, dicho eso, jóvenes, la madera es un material biológico, como estamos considerando. Esto todos ya lo sabemos, ¿no? Es un material de orden vegetal formado por un conjunto de células endentadas, ¿no? Y que cumple una función, ¿no? Esta madera dentro, digamos, del orden vegetal. ¿Qué función es? Es de su sistema estructural o su sistema de sostenimiento del árbol, ¿no es cierto? Por esta madera están los conductores que sirven de nutrición, digamos, al árbol. Sirven de conductos para llevar toda la nutrición del suelo, de las raíces, hacia la parte elevada, digamos, del árbol, hacia la copa del árbol, ¿no es cierto? Entonces, desde el suelo hacia arriba. También va a servir como un almacenamiento, ¿no? Para reserva, ¿no? Entonces, esa es la función que va a tener ese famoso tronco, digamos, dentro del árbol, ¿ya? Y como sabemos, no interviene pues la mano del hombre. Ahí está, ¿no? Si hacemos un zoom y podemos verificar las partes del tronco, entonces nosotros tenemos ciertas capas, digamos, ¿no? La corteza, la albura, ¿no? Es una capa más superficial, ¿no? Que está casi al exterior, de donde justamente podemos obtener también la madera, ¿no? El duramen y la parte central que viene a ser el núcleo, la médula, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta y hacemos un zoom, tienen unas fibras, ¿no? ¿Ve? Unos conjuntos de fibras, ¿no? En forma radiales, ¿ve? Ahí está. Entonces, esto es importante, el tema de las fibras, si es paralelo o perpendicular, la longitud de la madera, porque en base a la disposición de estas fibras puedo definir su resistencia, ¿ya? Entonces, acá incide bastante la posición de las fibras de la madera, incide mucho. Jóvenes, entonces hay que verificar si la fibra está paralelo o perpendicular de acuerdo a la dirección que yo quiero determinar mi esfuerzo. Entonces, hablamos de dos tipos, ¿no? Uno que son las coníferas y el otro son las latifoliadas. Quizás me voy a adelantar un poquito. Acá está, ¿no? Entonces voy a tener bosques latifoliadas. ¿Qué nos quiere decir latifoliadas? Es un árbol de una ramificación desordenada, como estamos viendo, ¿ya? Esto crece en climas tropicales. Son más altas, por cierto, que las árboles coníferas, que es de ramificación tipo cono, en los climas templados, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos las latifoliadas. Si hacemos una comparativa con las coníferas, alguna zona, generalmente, estoy hablando generalmente, las latifoliadas son más altas. Pero hay algunos árboles, ¿no? Por ejemplo, estas que también crecen en bosques templados son más chatas, ¿ya? En la mayoría la madera lo sacan pues de acá. ¿Listo? Entonces, dicho eso, necesitamos conocer, digamos, la estructura microscópica, que esto es, bueno, es otro tema. Pero ahí les presento la estructura homogénea de las especies coníferas, ¿ya? De un 80-90% de resistencia, nos dice, de traqueidas, ¿no? Que son los conductos, como estamos viendo. Entonces, ¿qué tipos de árboles o especies podemos encontrar acá? Bueno, los más conocidos son cedro y pino, ¿no? Por lo menos en nuestra zona, ¿ya? Entonces, y las latifoliadas, ingenieros, son, bueno, estos tienen unas cavidades más profundas, ¿no? Estos son menos, ¿eh?
sus cavidades, ¿ya? Entonces, igualito, ¿no? La resistencia con respecto a las fibras es un 50%, eso es lo que nos interesa, ¿no? ¿Y quienes están allí? Los más conocidos son el roble y el fresno, en nuestra zona, ¿ya? Entonces, ahí están. Estas dos son las estructuras microscópicas de las dos grandes clasificaciones, digamos. ¿Ya? Y de cada uno ya vamos a encontrar especies, especies. Y para nuestra norma vamos a encontrar clases. ¿Eh? Una cosa son todas las especies que puede haber, ¿no? A cada especie le voy a dar, oye, tú, esta especie X tiene buena resistencia, le voy a poner en el clase A. Esta especie, bueno, tiene una baja resistencia, le pondré en clase C, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, en base a esa clase, nosotros, los ingenieros civiles, van a definir qué tipo de madera o qué clase de madera van a elegir, dependiendo la demanda en cuanto a carga, la demanda en cuanto a resistencia. ¿Correcto? Listo. Entonces, ¿qué composición química? Ahí está. En elementos y en compuestos, ¿no? En elementos tenemos el carbono, un 49%, eso ya se sabe, ¿no? Hidrógeno y el oxígeno en este caso es el segundo, que son 44, y el hidrógeno un 6. Nitrógeno y otros el 1%. Entonces, esencial, digamos, el carbono, ¿no? Y justamente, Inge, el carbono, cuando me recuerdo en acero, le ponía más carbono, más resistencia, ¿no? Entonces, en algo aporta el carbono. Me va a dar un aporte a la resistencia, ¿correcto? Y en compuestos tenemos la celulosa, la micelulose, la lignina, 40-60, ¿ya? Listo. A ver, quiero ver solo cómo vamos, pues, para no estar avanzando y quizás estamos recién, al menos ya estamos 15, ¿no? Al inicio estábamos, pero en quórum muy bajo. Ya estamos aumentando. Ya, perfecto. Listo, jóvenes. Entonces, eso es con respecto a la composición química, ¿no? Al contenido de humedad tenemos el peso húmedo. No hablamos de peso seco porque el peso seco contiene todavía algo de humedad, de agua. ¿Ya? Cambio, peso anhidro sí, no tiene agua. ¿Ya? Por eso es que, a diferencia del suelo, ustedes en el suelo determinan contenido de humedad, peso húmedo menos peso seco entre peso seco, ¿no? En este caso, el término cambia, ¿ya? Que seco para madera no se considera todavía. Seco, digamos, en la parte superficial, ¿no? Entonces, peso anhidro, en este caso sí, no hay un porcentaje de agua, ¿ya? Listo. Entonces, eso es el contenido de humedad. Y es importante, jóvenes, el contenido de humedad, porque yo no podría utilizar una madera con contenido de humedad alta, por lo menos más de un 20%, para resistir ya cargas, ¿no? Porque la madera sigue siendo verde, tiene que secar todavía, ¿no? Mientras que este seca, va ganando una resistencia, ¿ya? Entonces, por eso es que es importante este contenido de humedad. ¿Listo? Entonces, la madera tiene agua en tres formas, por eso es que ahí les comento, ¿no? El tema de anhidra. Ya, agua libre, nos dice, llenando las cavidades celulares, está lleno de agua en las cavidades, agua higroscópica, saturadas en las paredes celulares, y agua de constitución, digamos, está en la estructura molecular. Ya, de tres formas tenemos. Entonces acá, como se conoce una estructura, ¿no?, molecular, microscópica, entonces en base a cómo va desapareciendo el agua se va determinando, ¿ya? Pero nosotros, digamos, no medimos tanto a nivel microscópico, ¿no? Entonces lo que nos interesa es si la madera está seca, ¿no?, o es anhidra, o sea, ningún agua. Entonces, ¿a qué le decimos el término seca? Es un parecido al agua higroscópica, o sea, que tienen
paredes celulares. Y anhidra es la condición que está agua libre, ¿ya? Que no tiene, ha dejado su estructura molecular, ha dejado en las paredes celulares y se encuentran ya más afuera en las cavidades. Entonces nosotros ya podemos decir que esta madera es anhidro, ¿ya? Y obviamente si la madera, digamos, tiene un contenido de humedad muy alto, tiene una coloración tipo verdesca, ¿no? Entonces allí hay que verificar. Y si es que no tiene un adecuado secado, que sucede, por ejemplo, con el eucalipto, se da una, ¿qué les digo? Un doblez, ¿no? Se va doblando en su eje longitudinal de ese elemento, ¿ya? Entonces, por ello es que no está clasificado. Listo. Entonces, ahí estamos hablando de algunas características, contenido de humedad y lo importante para definir nuestra resistencia, los cortes de tronco. Acá hay unos cortes. Entonces, tenemos en forma natural este tronco, ¿no? Que tiene su albura, su duramen, ¿no? Su corteza, etcétera, etcétera. Entonces yo necesito ir a una cerrajería y hacer un tratamiento de corte, ¿no? Ahí hacen su corte, lógicamente, ¿no? Y hay muchas formas de corte. Entonces, por ejemplo, si yo hago un corte de esta manera, es un corte radial. Si hago este corte tangencial y si hago este corte tipo oblicuo. ¿Por qué oblicuo? Porque estoy cortando en forma oblicuo a las fibras. La fibra acá es en forma, digamos, vertical, ¿no? En esta zona, entonces estoy haciendo tangencial. Y si las fibras es perpendicular a, digamos, al peralte, ¿no? De esta madera, estoy hablando de un corte radial. ¿Ya? Entonces, estas tres son las más conocidas, ya los cortes más conocidos, pero lo que se emplea más vienen a ser, jóvenes, los cortes oblicuos y los cortes tangenciales. ¿Ya? Listo. Y siempre sale en el radial también, ¿no? Entonces, hay que tener una verificación respecto a la resistencia en cuanto a su distribución de fibras. ¿Ya? Entonces, ahí estamos viendo estos cortecitos, jóvenes. Y empezamos a hablar ahora, ya hemos hablado del contenido, los cortes, la densidad, ¿no? La densidad que va a tener la madera. Y la madera no es que tiene solo una densidad, así como tal, ¿no? Como por ejemplo el concreto va a tener una densidad, el suelo una densidad, no, va a tener muchas de acuerdo al contenido de humedad, de acuerdo al contenido. Entonces, allí vamos a ver qué tanto necesitamos que la madera sea anhidra, ¿no? Y obviamente de la madera anhidra, cuando ya, digamos, en las paredes o en las cavidades ya no tiene, pero pasa el tiempo, ya va secando, ¿no es cierto? Entonces, allí ya le conocemos como una densidad básica, ¿no? Con una densidad básica. Entonces, para hacer ello, nosotros consideramos, por ejemplo, en cuanto a peso, ¿no? Para determinar la densidad, hablamos por ejemplo, si quiero hablar de una densidad verde, o sea, en un estado verde, para masa y volumen verde. En una densidad seco al aire, en masa seco al aire y también en volumen seco al aire. En anhidra tengo que determinar masa en seco, pero ya con horno, ¿no? Imagínense. Y volumen también seco al horno. ¿Eh? Entonces, esto es anhidra. Ahora, en la básica voy a determinar seco al horno también, o que pase el tiempo, se puede secar mucho más, pero hay una diferencia. El volumen va a ser verde, ya no un volumen seco al horno. ¿Ya? Entonces, nosotros utilizamos para caracterizar o determinar una especie en qué clase, ¿no? Es con la densidad básica.
Entonces allí voy a trabajar con masas, seco al horno y volumen verde. ¿Ya, jóvenes? Entonces eso vamos a considerar. Por eso es que se le llama básica, ¿no? Ahora, si yo quiero conocer la densidad ya en condiciones normales, una densidad anhidra, ¿ya? En condiciones seco, digamos, ¿no, jóvenes? Entonces, ¿y por qué, Inge, hablamos de densidad básica y no de densidad anhidra? Lo que pasa es que la madera tiene un tiempo, digamos, para que esto se convierta en anhidra, ¿no? Un tiempo, un proceso, un tiempo de secado, digamos, ¿no? Y muchas veces eh, ya utilizamos las maderas, pero cuando no están, digamos, bien secadas, en un aspecto verde, en un contenido de humedad de un 20%, por ejemplo, o de 12%. Entonces el verde sigue estando, no está al 100% seco. Eso es por un lado. Lo otro es que no vamos a utilizar, pues, hornos para secar todas nuestras maderas, ¿no? ¿Cierto? Solo le dejamos al aire y con el tiempo ya obviamente va secando, ¿cierto? Entonces, por eso es que no nos vamos a la condición, digamos, con, o con volumen seco al horno tampoco, porque no lo vamos a hacer en la práctica, entonces nos vamos a una condición intermedia, que viene a ser la básica, ¿ya? Entonces, eso es la densidad, ¿no es cierto? No se olviden, el término densidad básica. Más adelante lo vamos a ver. Bueno, la conductividad térmica, ustedes ya saben que la madera, digamos, es un material que es muy bajo, ¿no? En cuanto a la conductividad térmica, ¿ya? Entonces, ahí tenemos en madera anhidra con 3% y la madera anhidra de 3 a 12%, ¿no? Con unas densidades, ¿no? Por ejemplo, de 0,4 es un 3% y de la densidad anhidra a 0,8 casi aumenta, ¿no? O sea, si aumenta la densidad va a aumentar la conductividad térmica, ¿ya? Pero aún así sigue siendo bajo, estamos hablando de un 0,12 a comparación, por ejemplo, del ladrillo o del concreto, ¿no? El concreto tiene 1,15. El acero, imagínense, ¿no? Es peor, ¿no? 35 a 50. Y el elemento, el material más conductivo es pues el cobre que tenemos 350, ¿no? En cuanto a conductividad es más, ¿ya? Entonces, acá les hemos dado ciertas características básicas de la madera para que ustedes puedan entender. Listo. Ahora lo que nos interesa es la madera como un material estructural. Eso es lo que nos va a interesar, ¿ya? Jóvenes, hasta acá, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguna consulta? Listo. Entonces, la madera como elemento estructural, decíamos en la introducción, debe cumplir ciertas características de resistencia, ¿no? Ciertas características mecánicas, ¿no? Y ciertas características de dureza, ¿no? Entonces, bajo ese punto de vista, se podría clasificar en niveles de resistencia y determinar para qué uso le puedo dar, digamos, esta especie o no, ¿no? Se puede descartar también, ¿no? La madera se puede utilizar, jóvenes, para vigas, postes. Bueno, acá ya no se le llama columnas, ¿no? Se le dice postes. Si voy a utilizar ese sistema que nosotros le conocemos a porticado, en este sistema se le conoce postes viga. Ya puedo utilizar entablados, ¿ya? Etcétera. Pero, ahí viene el pero. Como todo material, ¿no es cierto? Va a llegar a un punto de, por ejemplo, les doy uno. ¿Qué pasaría si la madera tiene contacto demasiado con la humedad? Con la humedad. Se puede podrirse, ¿no? ¿No es cierto? Ya es tipo esa
esa socavación, ese óxido que va a tener el acero, ¿no es cierto? Ese fenómeno es una reacción química, ¿no? En el acero, que le hace perder espesores, igualito acá, pero acá se pudo. ¿Por qué se va a poder? Porque recuerda que es un material biológico, pues, ¿ya? Y la pudrición baja pues la resistencia total, ¿cierto? Entonces, este fenómeno tenemos que tenerlo muy presente y se tiene que hacer algunas obras pequeñas dentro de la estructura para proteger, ¿no? Ingeniero, ¿y habrá aditivos que van a proteger, digamos? Sí, pues hay aditivos, ¿ya? Hay aditivos. ¿Ya, jóvenes? Listo. Entonces, estos aditivos van a proteger frente a la humedad, frente a otro agente biológico que le hace daño ante las termitas, ¿no? Por ejemplo, en la selva hay unas termitas, ¿no? O acá en la sierra hay unas polillas, ¿no es cierto? Entonces hay algunos aditivos que protege, que genera una capa superficial y que les va a protegerles, ¿no? Entonces esos aditivos se colocan, digamos, en la superficie mediante un pintado, ¿no? Eso se puede hacer. Protectores de madera, ¿ya? Entonces, las conexiones, lo mismo. En este caso, los tipos de conexiones se habla con clavos o con tornillos o con algunas planchas, ¿correcto? Listo. Entonces, ahí ya entramos ya un poquito a conocer las latifoliadas, ¿no? Y las coníferas que hace un momento hemos mencionado, ¿cierto? Ahí están. Y en base a estas dos grandes, digamos, árboles, formas de árboles, vamos a, como, digamos, requerimiento estructural, tenemos que dar algunas especificaciones, algunas condiciones, ¿ya? Entonces, lo primero, en cuanto a requerimiento, es necesito especificar qué especie es, ¿no? ¿Qué especie? Entonces, ¿qué hace la norma? ¿O qué se ha hecho? Entonces, tengo que clasificar o colocar en grupos las especies, ya sea en 3, en 4, en 5. Aparte, tengo que hacer un control de calidad, ¿no? Un control de calidad que viene a ser reglas de clasificación. ¿Cómo voy a clasificar ahora? Ese es el tema, ¿no? ¿Cómo clasifico? Entonces, tengo que ponerme parámetros, tengo que poner límites o con qué, digamos, con qué propiedad voy a clasificar, ¿ya? Y sobre todo, con qué resistencias, ¿no? Ahora, cada clase va a tener una resistencia. Entonces, eso es lo que necesitamos, ¿ya? Definir. Y luego, ya para un tema más comercial o un tema de acelerar el proceso constructivo, ya las dimensiones estándar, ¿no? Las dimensiones o las secciones de cortes preferenciales que se va a tener. Entonces, no se puede tener cualquier corte, cualquier medida, ¿no? Entonces, generalmente se tiene que cortar y tener secciones comerciales. ¿Listo? Entonces, eso es para ya el aspecto constructivo, ¿correcto? Entonces, eso, jóvenes, se ha hecho, sí. En cada norma, por ejemplo, nuestra norma en nuestro país es la E010, ¿no? La madera ya ha clasificado, te da algunos valores, ¿no? Y nos ayudamos justamente, ¿cómo y que nos ayudamos? Entonces, durante el tiempo, ¿no? Durante el tiempo, porque esto no es un trabajo, digamos, de un año, ¿no? Durante el tiempo, ahora van a ver cómo evoluciona esa tabla de agrupación. Antes era solo 3, inclusive antes era solo 2, luego llegó a 3 clases, ahora son 4 clases, y cada vez, por ejemplo, la clase A tenía 5 especímenes, ¿no? 5 especies. ¿No? Ahora el clase A tendrá ya no 5, sino 10, ¿no? Y va creciendo también. Entonces, eso es durante el tiempo. Y hoy en día ya generalmente varias especies
están ya clasificadas o están agrupadas de acuerdo a la norma. ¿Ya? ¿Y cómo han hecho? Obviamente en laboratorio, pues no se puede hacer o determinar, bueno, esto tiene ciertas características y bueno, parece resistente, es duro, entonces lo voy a poner en el clase A. No. Se tiene que hacer varios estudios. Entonces, una de estas es justamente determinar, como en todo material, el módulo de elasticidad, ¿no? Entonces, el módulo de elasticidad es un parámetro que me dice qué tan elástico es este material, ¿no es cierto? Y han relacionado con la densidad básica. Ya sabemos qué cosa es una densidad básica, ¿no? Entonces, se ha hecho esas relaciones. O sea, a mayor módulo de elasticidad tendré una densidad básica alta o será inversa. Y se ha podido verificar que sí, ¿no? Entonces, mayor módulo de elasticidad, mayor dureza. O viceversa, ¿no? Mayor dureza o densidad y mayor módulo de elasticidad. Ah, ya, entonces, ¿me podría ayudar, ingeniero, para poder tener un módulo de elasticidad? Porque siempre nosotros hablamos, ¿no? El F'(C) se convierte en un módulo de elasticidad, ¿no es cierto? 15 100 o 15 raíz de F'(C) en cuanto a concreto, ¿no? En cuanto a albañilería, ¿no? 500 o 600 o 700 el F'(M), o sea, depende de la resistencia, ¿no? Entonces, igual. Acá, como no hay esas relaciones, digamos, pero sí lo puedo determinar el módulo de elasticidad, ¿no es cierto? En laboratorio, entonces, tengo que buscar una relación entre la elasticidad y la densidad. ¿Por qué? Porque la densidad es más fácil de determinar, no necesariamente en laboratorio, ¿no es cierto? Entonces, si yo demuestro que voy a tener una densidad X, podría considerar que voy a tener un módulo de elasticidad, ¿no? ¿En base a qué? Puedo trazar, obviamente, un estudio de probabilidades de esta dispersión de puntos y trazar una línea, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha hecho, ¿ya? En cuanto a determinar, digamos, esa relación. Y lo que se ha hecho, jóvenes, y se ha determinado digamos, estos parámetros, ¿no? Estos límites para el grupo A, para el B, para el C y para el D. Jóvenes, ahí está. Y como hay una dispersión, se ha restringido en un módulo de elasticidad mínimo y un módulo de elasticidad promedio. No es que se da un valor, ¿no? Porque la dispersión es fuerte y se necesita tener una línea. ¿Listo? Ahí está, ¿no? Esa es esta correlación. Y también vamos a demostrar, bueno, me voy a adelantar, ahí está, ¿no? La densidad básica. Entonces, si yo tengo la densidad, por ejemplo, para el grupo A mayor a 0,71, ¿no es cierto? Entonces tendré un módulo de elasticidad mínimo de 95.000 o 130.000. ¿Correcto? Listo. Igual, ¿no? Para la D voy a tener más chiquito y acá mi densidad también va a ser más chiquito, ¿no? Entonces, se ha demostrado eso, ¿no? Menos densidad, menos. Listo. ¿Qué más? Ah, ya, este es otro grafiquito también que se ha hecho con la densidad y la resistencia, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, de este gráfico que ya se ha tenido, se ha trazado, digamos, esta línea, ¿sí? Se ha trazado, digamos, esta línea. ¿Y cómo se ha calculado? Es un tema de probabilidades, ¿no? Ver desviaciones, etcétera, etcétera. Y entonces, esta es la línea, y ya que está relacionando esto con respecto a esto. Entonces, como les decía, ¿no? Poco a poco esto ha evolucionado. Antes era 3, ¿ve? Inclusive era 2, ¿no? 3 y luego, ahora son 4, ¿no? ¿Y por qué va evolucionando? De acuerdo a lo que descubren, de acuerdo a lo que estudian las especies que están descubriendo, etcétera. Ahí va incrementándose, ¿no? Listo. Anteriormente era esta distribución, digamos, en cuanto a cantidad o volumen de madera según la agrupación, ¿no? Existía, digamos, en un bosque tropical, ¿no? Existía más o menos un 42% del grupo A, o sea, mayoritariamente eran
digamos, maderas que tenían una densidad básica alta, ¿no? Luego la B, luego la C y otras especies que aún estaban en estudio, ¿no? Entonces, más o menos, esto es la forma. Ya, ahí entonces están esas especificaciones, ¿no? Que nos decían, ¿no? Los grupos de especies. ¿Cómo puedo delimitar? ¿Cómo puedo clasificar? Ustedes ya saben que existe 4 para nuestra norma. Entonces, Inge, ¿qué sucede si es que de- descubren una especie? Se tendrá que hacer eso, estudio de densidad, ¿no? ¿Cierto? Y su módulo de elasticidad y ver en qué, dónde me encuentro, ¿no? En qué, en B, en C, en D. Ah, me encuentro en C, perfecto. ¿No? O me encuentro en D, ya, listo, le clasifico. ¿Ya? Entonces, el mejor, digamos, con condiciones mejores en cuanto a madera es el grupo A, listo. Control de calidad que vendría a ser el otro requerimiento, ¿no? Importantísimo para definir una madera, digamos, estructural, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, control de calidad, acá está. Cada madera que se descubre, ya le clasifico, pero ya hay algunas maderas que efectivamente ya han sido, digamos, asignadas a su grupo estructural, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el estoreique, el pumaquiro, ¿no? El guairuro, mira, antes eran poquísimos, ¿no? El famoso tornillo, famosísimo, acá el diablo fuerte y la copaiba, ¿no? Por lo menos en nuestra zona, ¿ya? Listo. Ahora, especies oficiales agrupadas, mira, ¿cómo ha crecido? De lo que era así, ahora ha crecido un montón. Acá teníamos 3, ahora tenemos como 6. En B tenemos igual, ¿no? 6. Acá éramos 2, o eran 2, perdón. Acá 4, acá tenemos un montón ya, ¿no? Y las que están de negritas es la que son más conocidas, ya, pero la quinilla y el chihuahuaco son muy conocidas allá en Pucallpa, ¿no? Estas dos. El pumaquiro. Estas dos son muy conocidas también. Ya, en B, el guairuro, la machinga, ¿no? Y en C, la copaiba, diablo fuerte, y bueno, el tornillo, ¿no es cierto? Y si ustedes ven, en G, ¿y dónde está pues, el eucalipto? Porque el eucalipto, bueno, resiste muy bien, ¿no? Pero el tema es el secado, ¿no? Tiende a fisurarse, ¿ya? Entonces, ese control no pasa por ese lado. ¿Ya? Entonces, ahí es un tema, ¿no? Quizás de investigación para alguien que quiere hacer su tesis en eucalipto, ¿no? Pero ya ha quedado demostrado de que en el secado, o qué se puede hacer, ¿no? Porque es bastante duro esa especie. Y si ustedes hoy en día nos damos un paseíto por las zonas rurales, vamos a encontrar que en la mayoría de las viviendas es con eucalipto, ¿no? Y están pues ahí, ¿no? Están bien, por lo menos por cargas de gravedad, están bien, pues, ¿no? Ya, entonces, ese es un tema. Entonces, nosotros podremos utilizar la norma, o si no, este manualcito, jóvenes, el Acuerdo de Cartagena, ¿no? Que se basa también en nuestra norma para poder clasificar. Y acá hay una clasificación tipo visual, ¿no? Aparte ya del tema de resistencia que asigna pues el grupo A, B, C, D, ¿no es cierto? Pero también hay una inspección visual porque te puedes dar cuenta rápidamente si está secado bien o no, y si hay algunos huecos, algunos nudos, bueno, se llama, y podríamos descartar, ¿no? Entonces, nos da los alineamientos para hacer una inspección visual este manual, ¿ya? Entonces, ¿con qué objetivo? Para descartar los elementos de menor calidad y lo otro tenemos pues, que garantizar, ¿no? Llegar a los elementos
digamos que van a cumplir con una alta resistencia en cuanto a madera, pues, ¿no? Si tú haces una comparación de madera y acero, obviamente el acero es más resistente, pues, ¿no? Lógicamente, pero lo que siempre buscamos es que este elemento resista, ¿no? Va a resistir en cuanto a su capacidad, lógicamente, ¿no? Entonces, nos dan algunos defectos también que se puede permitir, ¿no? Pero no en forma moderada, no en forma exagerada, ¿no? Por ejemplo, los alabeos. ¿Qué cosas son alabeos? Ya vamos a ver, ¿ya? No sé si más acá creo que está. No, no, creo que más abajo está. Alabeos es tipo una curvatura, ¿ya? En su eje, ya sea transversal o en su eje longitudinal. Alguna arista faltante, o sea, no es tan así, no, sino es bien esto y se dobla algo así, ¿ya? ¿Qué más? Grano inclinado, grietas, mohos y manchas, nudos aislados, los nuditos, perforaciones de insectos, ya, pues, los insectos, las termitas, ¿no? Rajaduras, etcétera. Entonces, pero en un tema moderado, jóvenes, no en severo, ¿ya? Entonces, defectos no permitidos, esto que no se va a permitir. Duramen quebradizo, o sea, que está quebrado, ¿no? Que las aristas ya se han partido, ya, ¿no? Escamaduras se llama. Fallas de compresión, que puede haber un pandeo, ¿no? Una curvatura en su eje longitudinal, ¿no? La médula, jóvenes, digamos, el núcleo no se incluye en la madera, ¿no? Que viene a ser el núcleo del tronco, ¿ya? Entonces no se recomienda, ¿no? Porque ahí están los conductos, digamos, para el alimento del árbol, entonces es, digamos, más poroso. Entonces no se debe incluir, se tiene que separar, ¿no? ¿Ya? Entonces, ojo ahí. Nudos arracimados, o sea, nudos crecientes o nudos con una profundidad, ¿ya? Entonces, no. Pudriciones, lógicamente, no. Entonces, estos son los defectos que no nos van a permitir. Bueno, la resistencia y rigidez, también se ha hecho un estudio entre las probetas para ver esa resistencia y rigidez. Y también, lógicamente, como vemos la curvatura, se ha podido, digamos, relacionar directamente mayor resistencia, mayor rigidez, como en todo material, ¿no? Como en todo material. Y ahora dije, ¿por qué ahí vemos una línea nomás, ¿no? Y quizás no vemos hasta acá, ¿no? Quizás no se ve, digamos, una curvatura porque se concentra todo acá, ¿ve? Se concentra. Y no vemos, digamos, una curvatura, ¿no? Quizás en un rango inelástico. O sea, lo que pasa es que la madera no incursiona demasiado a rango inelástico, es decir, nosotros como diseñadores no diseñamos en un rango elástico, diseñamos en un rango elástico nada más. Entonces, ¿eso qué significa? El tipo de diseño. El diseño que se va a darse en madera es por esfuerzos admisibles, ya no por rotura ni resistencia, ¿no? Sino por esfuerzos admisibles vamos a dar. Ingel Poison, ¿existirá en madera entonces? No existe el Poison en madera, ¿no? Entonces, tengo que diseñar por esfuerzos admisibles o el diseño elástico. Y el diseño nosotros lo conocemos. Necesariamente los esfuerzos tengo que comparar nada más. ¿Ya? Listo. Y en cuanto a las cargas, Inge, entonces voy a utilizar solo cargas de servicio. No, en cuanto a ello sí tengo que amplificar. ¿Ya? Tengo que amplificar. Joven. Entonces es tipo una mezcla. Ya no se respeta, digamos, el criterio al 100%, porque si hablo de esfuerzos admisibles, debería trabajar con cargas de servicio, ¿no? Entonces acá lo que se hace es, con ambos, cargas de servicio y amplificado en carga último, ¿no es cierto?
Y con eso es lo que solo voy a hacer la comparativa con el esfuerzo admisible. Nada más. O sea, voy a utilizar el diseño máximo que me establece el laboratorio, ¿no? En cuanto a la resistencia, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Entonces, en este chiquito capítulo, jóvenes, nos dan unas reglas para poder clasificar, ¿no? Nos dan los defectos que podríamos aceptar, pero en tema moderado, y los defectos que sí no se permiten para nada, ni en moderado, ni severo, nada. No, no. Se tiene que desechar, ¿ya? ¿Qué secciones? Bueno, se hace con la máquina, ¿no? Una cerradora, se corta y se puede clasificar, ¿no? Están las dimensiones, ¿no? Optimizan la producción. A ver un ratito, jóvenes. Ya, listo, jóvenes, van a disculpar este pequeño percance. Ya, entonces, ¿por qué se hace estas secciones preferenciales, no? Obviamente, en producción les va a ayudar, ¿no? Un montón, ¿no? Van a optimizar la mayor cantidad de cortes. Lo otro, en cuanto a comercialización, también, ¿no? Igual, eso nos conviene al diseñador, tener ya secciones comerciales y elegir con esas secciones comerciales, ¿no? No trabajar con secciones no comerciales. Se te puede ocurrir una sección que no existe. Es igual que en los perfiles o en las tuberías para lo que es instalaciones sanitarias, ¿no? Ustedes no trabajan con cualquier diámetro. ¿Ya? En cuanto a eso, se simplifica pues, el diseño y también la construcción, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, ¿ya? Entonces, allí sí nos consideramos para la construcción, ¿no? Un aspecto, digamos, de dimensiones comerciales, ¿ya? Y acá tenemos las ventajas que vamos a trabajar con estas secciones preferenciales. Bueno, no lo voy a mencionar, ustedes ya lo saben. Y estas son, ¿no? Ahí tenemos las secciones preferenciales de 6x12. Bueno, acá es una parte, ¿no? En realidad hay un poco más. O sea, 6x12, 6x10, 6x8, 6x6, el 2x2 para correitas, ¿no? 2x3, 2x4, ahí está. Entonces, ya tenemos los usos más frecuentes, ¿ya? Ahí para vigas o para columnas, etcétera. ¿Los jóvenes? Listo. Podríamos utilizar la de 2 por en 4, por ejemplo, en pisos, ¿no? Ahí están los pisitos, ¿ve? Es el tipo no, entramado, ¿no? De madera. ¿Jóvenes? Ahí está. Y lógicamente debe haber una programación de corte, ¿no? Entonces, lo que tengo un tronco,
¿no? En realidad el tronco va a ser algo así, ¿no? Entonces lo que hacen, lo hacen recto y en base a esto hacen una programación de corte para que no tengan desperdicios, ¿no? Entonces, eso es lo que se debe determinar. Obviamente va a depender del tamaño del tronco, ¿no? Lo primero es que se saca todas las defectos que va a tener el tronco, ¿no? Y en base a un tamaño, ¿cierto? Ya se distribuye, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, de acá ya vienen para acá y lo van cortando, ¿eh? Lo pueden cortar de muchas formas, ¿ya? Va para acá, ¿no? Entonces ya hay una forma de distribuir estos cortes y obtener esas medidas, ¿ya? Y se pone pues una identificación de la empresa que está haciendo, ¿no? El más conocido en nuestro medio es Cedro, ahí está. Por ejemplo, este es un grupo C, un Copaiba de 4x12, listo, ¿no? Entonces ahí está su clasificación. Listo, jóvenes, ¿ya? Entonces, eso es lo que queríamos mostrarles. Y acá es lo que a nosotros más nos interesa, ¿no? Para el diseño. Entonces, acá se ha hablado de un aspecto, digamos, requerimientos estructurales, qué cosa es la madera, sus componentes, la densidad, el módulo de elasticidad, pero pues, es necesario ver estas propiedades. Entonces, prácticamente conocer las resistencias, ¿no? Esfuerzo a compresión, tendrá esfuerzo a corte, Inge, bien chiquito, a tracción, a flexión. Entonces, eso vamos a conocer, ¿no? Entonces, ¿y cómo se conoce? A puro ensayo, pues, ¿no? Ensayos de probetas, compresión, flexión, corte, etc. Entonces, obviamente se tiene que hacer todos esos ensayos, ¿ya? Sabemos qué cosa es compresión, ¿no es cierto? Sabemos qué cosa es tracción, ¿no? Sabemos qué cosa es flexión, no voy a entrar mucho a detalle. Lo único que acá sí voy a entrar a detalle es el corte, no un corte por flexión que viene a ser transversal, digamos, al, al eje longitudinal, sino una corte que lo conocemos por corte fricción, pero en este caso es un corte longitudinal. ¿Y por qué es necesario ver estos cortes, ingeniero? Porque las fibras, jóvenes, estas fibras se pueden separarse. Entonces necesitamos conocer este tipo de corte, ¿ya? Entonces le voy a meter una carga, no tanto de, digamos, que me va a generar una flexión, pero no es una flexión pura, sino también una compresión, de tal forma llevar a una concentración de esfuerzo en estas fibras y para que se puedan separar, ¿no? Longitudinal. Entonces, eso es el tema, ¿ya? Ahí es importantísimo eso. ¿Listo? Entonces, se ha obtenido muchísimos resultados, bueno, en base a las características, ¿no? Por ejemplo, esta es ahí tenemos una viga, se le ha aumentado una carga P para dos especímenes, ¿no? El tordillo y el Douglas, ¿no? Entonces, hemos podido verificar sus curvas de flexión, ¿no? Y conocer. Y así, para todas las especies se puede verificar y tener resultados, ¿ya? De esfuerzos, etcétera. Pero Inge, ¿me voy a quedarme con el resultado directo o tengo que aplicarle algún factor? Se preguntarán, ¿no? O sea, si te sale el esfuerzo a compresión, no sé, 20 kilogramos fuerza centímetros cuadrados. Entonces, ¿eso ya es el admisible? No. Pues tienes que aplicarle algunos factores y eso es lo que se hace para todos los materiales, ¿no? Para albañilería también se hace. Para madera también se tiene que hacer, ¿no? Entonces, ahí tenemos unos factores, ¿no? Estos son los resultados que te da la maquinita, digamos. Y acá tengo que darle un factor de calidad, digamos un factor de tiempo, un factor de seguridad y un factor de forma y tamaño.
¿cierto? O sea, de hecho, los factores de formas tienen que incidir mucho en la resistencia final, ¿no? Si tu espécimen es más esbelto que el otro, definitivamente la esbeltez tiene que incidir en el resultado final. Entonces, por eso es que el factor de forma allí va a estar, ¿no? El tiempo de duración de carga también, ¿no? Bueno, un factor de seguridad, como siempre nos damos. ¿Ya? Y acá están, ¿no? Por ejemplo, para esfuerzos de flexión, allí tengo, digamos, estos factores. Que haciendo la multiplicación todo, llegamos a una conclusión de 3,19, ¿no? De 3,19 para lo que es el factor final. Entonces, mi esfuerzo que me salía 30, entre 3 puntos y tantos me saldrá pues, 9 puntos y tantos, no 8 puntos y tantos, ¿eh? Entonces, hay factores que consideramos, ¿no? Entonces va a depender para cada tipo de esfuerzo, ¿no? Aparato de ensayo para viga, ahí está, ¿no? El aparato. Y tenemos ahí, jóvenes, los esfuerzos ya relacionados para compresión, para flexión, lo que les he mostrado, para corte paralelo, o sea, corte paralelo a la fibra, compresión perpendicular a la fibra, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, en algunos no tenemos, ¿no? Por ejemplo, calidad. Para compresión corte no tenemos. De tamaño tampoco, ¿no? Lo que sí vamos a tener, jóvenes, es un factor de seguridad, ¿no? Ahí está. Entonces, esto y cómo han determinado Inge estos factores, entre probabilidades, pues, ¿no? Probabilidades de falla, etcétera. ¿Ya? Entonces, es un tema también determinar factores de seguridad, determinar factores de diseño, es un tema, se estudia curvas de fragilidad, etcétera, ¿no? Es un montón. Ya, no es que a alguien se le ocurre, ya le pongo unos 6, pues, ¿no? O 2, ¿no? Entonces eso también se determina. ¿Ya? Entonces ahí hay varios estudios de vigas en cuanto al módulo de elasticidad. Esto creo que ya les hice ver también. Sigue siendo la dispersión, digamos, pero se concentra, ¿no? Entonces podríamos hacerle una representación, ¿no? Lineal, ¿no? Porque tiene esa relación directa. Acá, por ejemplo, se ha tenido más disperso, ¿no? No, acá no hay una relación, porque lo que se está haciendo tanto en una resistencia en vigas, que es en flexión, y una resistencia en probetas, compresión. Entonces, lógico, no va a haber mucho una relación, ¿no? Es un promedio, se puede cogerse, puede ser la mitad, ¿no? Ahí está una línea, no sé si se ve, pero acá está esta línea, un promedio. Esto sí es clave. También se ha hecho ese estudio, ¿no? Por ejemplo, el incremento en el tiempo de la deformación, ¿no? Es como el creep, ¿no? Ustedes han escuchado el creep en el concreto, que se acostumbra pues a una deformada debido a la carga, pero a largo plazo, ¿no? ¿No es cierto? Es algo así. Ya durante el tiempo se va a acostumbrarse a esa deformada, ¿no? Entonces al inicio puede tener una deformación inicial, ¿no? Si yo le aplico una deformación y luego esta va incrementándose, ¿no? ¿Listo? Y lo otro es el contenido de humedad, que también es clave. Esto sí es clave en cuanto al diseño, ¿no? O sea, si yo le doy con mayor contenido de humedad, que sea un 40, un 50%, mira mi resistencia. O sea, no voy a llegar ni al 40, ¿no? Ahora, si mi contenido de humedad es bien chiquito, voy a llegar, ¿no? Entonces, ahí estamos considerando, ¿ya? Entonces, por eso es que necesitamos trabajar con contenidos de humedad en lo posible menores, bueno, lo más por 10%, pero ahí la norma nos establece, ¿ya? Pero si lo puedo trabajar en este porcentaje, bien. ¿No, jóvenes? Entonces no van a trabajar pues en una manera que no está seca, pero ya saben ya la resistencia. A compresión, por lo menos, bajísima. Listo. Entonces acá está pues
los esfuerzos jóvenes que se pueden utilizarse. ¿Ve? Entonces, esto era al inicio y luego acá. Entonces, poco a poco se fue investigando, inclusive acá se dice esfuerzo para madera en condición verde, antes nos decían, pueden utilizarse para madera seca. Y luego estos al final entonces, nos dan un contenido de humedad de 22%. O sea, más o menos acá. Y entonces no puede ser más porque es chiquito, ¿no? O sea, a partir del 20% ya esto aumenta, ¿no? O sea, con el tiempo va incrementando. O sea, así como el concreto, el F' con el tiempo debería incrementar, ¿no? Bueno, por algunas condiciones se puede mantener, pero no bajar, ¿no es cierto? A menos que haya algún defecto de cangrejera, oxidación del concreto, oxidación del acero, eso sí, pues, ¿no? Eso es otro tema. Pero el concreto generalmente tiende a subir igual, ¿no? Esta madera va a subir desde el 22, ¿ya? Entonces por eso es que se agarra, ¿no? Del 22 ya que debe tender a subir. Entonces, acá están, ¿no? Estos son los esfuerzos admisibles, jóvenes. ¿Y por qué latifoliadas? Porque en nuestro medio hay más latifoliadas que las coníferas, ¿ya? Entonces, ahí vamos a considerar esto. ¿Jóvenes? Listo. En las coníferas también hay, no sé si lo he copiado, no, creo que no. Hay una parte, hay un anexo en la norma 010 que nos da algunas características, ¿ya? Pero común es esto, ¿listo? Ahí están las características, joven. Kilogramos, centímetros. Mira, si ustedes hacen una comparativa en cuanto a compresión, nada más, ¿no? En paralelo a las fibras, 145. Y si es perpendicular a las fibras, mira, solo es 40, ¿no? Pues eso ya se tenía que verificar, ¿no? O sea, es más crítico cuando es perpendicular, ¿ya? Ahí tenemos. Listo. Bueno, módulo de elasticidad, que ya lo hemos visto, lo vuelvo a escribir porque en base a todos esos ensayos se ha determinado su asignación, ¿no? De acuerdo a estas características. Entonces, alguien diría pues, que es bajo, ¿no? Es bajo. Compresión, a flexión, imagínense, 210. No, claro, la madera es así, pues. Es un material biológico. Así que tenemos que tener en consideración proveerle ciertas características en nuestra estructuración, como cuáles: áreas tributarias controladas, ¿no? Dimensiones controladas, dirección del entablado podría ser para ambas, distribuir las cargas, ¿no es cierto? Entonces, esas son las condiciones. Luces más pequeños, ¿no? Ya no va a ser muy grandes. Ahora, si utilizo muy grande, obviamente tendré que colocar una estructura bien grande también, como por ejemplo una armadura, un tijeral, ¿no? En este caso, ¿ya? Listo. Sistemas estructurales. Uy, ya me pasé, creo, de tiempo. ¿Alguna consulta, por favor, jóvenes, hasta aquí? Ingeniero, una consulta. Sí, sí, adelante. Los precios de la diferencia entre los coníferos y el otro madera, Ujú. ¿en cuánto están? Más o Los cuales me menos. dices, no te he escuchado bien. Las dos que utilizamos, las dos que mencionó, ¿no? Las latifoliadas, Ajá. ¿ya? Y el otro, y las coníferas, ¿sus precios en cómo están? ¿Con Sus cuánto varían? precios, Ajá. sus precios. Mira, en cuanto a precios, es bien variable, no sé quién hace la pregunta y de acuerdo a la ubicación, ¿no? Por ejemplo, si vas a comprar una madera por un aspecto arquitectónico en la ciudad de la costa, te va a salir más caro que en la selva, ¿no? O sea, ahorita en la selva la madera es más, digamos, más económico, ¿ya? Eso es por un lado, porque va a haber flete, todo, ¿no? Lo otro,
hay temporadas, sobre todo en lluvias, ¿no es cierto? Que no pueden extraer la madera, porque la madera lo extraen pues del fondo, del bosque, ¿no? Entonces ahí hay un problema, ¿ya? Entonces, toda esa situación te genera temporadas para que tú puedas comprar. Las más baratas ahorita obviamente son las latifoliadas, porque en especies tenemos más, ¿ya? Las cónicas es menos, es más restringido, ¿ya? Entonces es mucho más caro, pero es bien variante. Lo otro, yo, por ejemplo, lo que hice, no me recuerdo si es el 2020, justo cuando estábamos en pandemia, hice una construcción de oficinas allá en la selva, en Pucallpa, en Contamana, ¿no? Entonces, lo de malo que Contamana no tiene vías de acceso terrestre, sino todo es acuífero, solo es por río o por aire, ¿no? Hay avionetas. ¿Ya? Entonces, el tema es que a su alrededor sí, pues hay un montón de árboles, ¿no? Pero son árboles que puede ser considerado el tipo C, el tipo D, en algunos casos el B. Entonces, hay árboles, por ejemplo, allí yo utilicé el timilla, que es el tipo A. Entonces, ahí los que conocen, digamos, la zona, saben, pues, ¿no? Dónde encontrar ese árbol. Dice, más al fondo, ¿no? Digamos, de la selva, ¿ya? Y el costo era, en ese momento era muy elevado, ¿ya? Y después de 2 meses, justamente esa madera lo requerían en Rica. Era por un tema que estaban haciendo una cabaña para un restaurante, ¿no? Algo, eh, digamos, para atraer, pues, ¿no? A los comensales, ¿no? Y justamente era esa madera. Entonces estaba casi 3 veces el costo que ahí con Tamana y acá en la. Es muy fuerte, jóvenes, pero a comparativa de los demás materiales, ¿no? A comparativa del acero, que hoy en día está, el acero corrugado nomás, la 615 está se ha elevado, ¿no? La 706 está casi 1,2 veces más de la 615, un 20% más. Los perfiles de acero también se han elevado, ¿ya? Pero a comparativa que esos, la madera todavía sigue siendo, ¿no? Algo atractivo, pero más para las personas que viven en la selva misma, ¿no? Y acá en la sierra es más nuestra madera de eucalipto, porque acá en eucalipto está, pues, ¿no? Pero muchos dirán, pero ¿por qué no está en nuestro grupo? ¿No? Por lo que a la hora del secado ocurre alaveos, pues, ¿no? Entonces, y son alaveos, y cuando se alaveas se rajan, pues, ¿no? Entonces esa rajadura no es permitido, pues, para la norma, ¿ya? Listo. Entonces, creo que ya, los sistemas estructurales. Ahí están las uniones. Se puede hacer un juego de maderas, ¿no? Y cortar. Se puede utilizar estas planchitas, estos tornillos, y podríamos hacer esas uniones, ¿no? Entonces, la clave acá es la unión, jóvenes. Y todo lo que hemos aprendido, vamos a emplear. Eh, Son casi las fórmulas, son casi las mismas, ¿no? Porque resistencia de materiales a compresión, ya, Euler, ¿no? Pero de ahí ya se adorna, pues, ¿no? Este es otro tipo de material, ya le voy a adornar con mis parámetros de mi material. ¿Y cómo has determinado esas fórmulas? Obviamente mediante esos ensayos, ¿no? ¿Cierto? Listo. Ahí están las uniones estructurales. En la medida se trabaja con conexiones flexibles porque son clavos nomás, pues, ¿no? Ahora, si voy a meter alguna plancha y voy a restringir el giro considerándole algunas cartelitas, ¿no? De platinas. Entonces, si yo restringo el giro, ustedes ya saben qué cosa es una conexión rígida. Entonces, todo depende de la conexión, depende de las condiciones de luz libre, de carga, etcétera, ¿no?
Entonces, eso es lo que van a hacer. Están algunos arriostres también, ¿no? Que se coloca. Esto es algo simple, muy común en la zona. ¿Ya? Listo. Ya, un sistema es entramado. ¿Y por qué el entramado? Es reducir pues, los ejes de los postes vigas, digamos. Esto es tipo una columna, pero chiquita, ¿no? A una distancia de 1 metro tengo otra columna. Entonces, ¿por qué se hace eso? Porque no quiero que esta columna cargue demasiado, ¿no? Como sé que su resistencia es bajo, es limitado, tengo que entablar, ¿no? Y hago unos entramados, ¿ve? Poco a poco. ¿Listo? Poste viga, columna, ¿no? Columna o en este caso poste. Este tipo de sistema es para maderas, por ejemplo, que resisten más, ¿no? Puede ser por el grupo A, por ejemplo, ¿no? Ya, y esas maderas jóvenes, el grupo A no es nada, ¿qué les digo? Como el tornillo, ¿no? Para encofrar, por ejemplo, el clavo se entra rapidísimo. Allí, ¿no? Se sufre, jóvenes, hasta para clavar, ¿no? Entonces ahí ya se prefiere hacer conexiones atornilladas, ¿no? En algunos casos son bien duros, ¿ya? Entonces eso hay que tenerlo muy presente. Listo. Acá también tenemos el sistema armadura. En vez que ya utilizo esta viga, voy a tener este poste y voy a tener mi sistema de armadura tijeral, ¿no? O directamente de un muro, no de una viga, ¿no? Sino un muro de entramado, ¿no es cierto? Podría considerar y hacerle apoyar unas armaduras. ¿Ok? Listo. Jóvenes, entonces, dos casos, poste o puede ser muro. Entonces, a este le llamamos sistema de armadura. ¿Ya, jóvenes? Entonces, ahí están tres. ¿Ve? Esto es tipo postes, pero con un ancho tributario más chiquitito. ¿Ve? Esto sí es tipo poste normal, un aporticado. Esto sí sería como un sistema de albañilería, ¿no? En un muro le pongo el apoyo directamente. ¿Eh? Listo. Entonces ahí están los tres sistemas más utilizados en nuestro medio y en Brasil, pues, ¿no? Brasil es zona, pues, por ejemplo, el acuerdo de Cartagena sería en Brasil. Eso es una zona de maderera, ¿no? Listo. Entonces ahí tengo defectos en un secado inadecuado y ahí justamente estamos, pues, en el eucalipto, ¿no? Esto es lo que se da, jóvenes, ¿no es cierto? Ahí están todas las curvaturas. Ahora, si se seca así cualquier otra madera, ¿no? Ya pues no es conveniente, ¿no? Porque altera su capacidad a resistir a un esfuerzo. ¿No? Los nudos son de esta forma, nudos son de esta forma, las rajaduras tenemos allí, bueno, los alabeos que ya lo hemos visto, ¿no? El pandeo, ahí está un pandeo, jóvenes, pandeo global, pandeo local en una zona, igual que un acero, pues, ¿no? Un acero se da por concentración de esfuerzos. E igual acá, ¿no? Como vemos, por algún motivo de crecimiento del árbol se ha dado así. Entonces son algunas características. ¿Y cómo preservar? Como ya les había mencionado, se tiene que considerar algún aditivo, algún preservante de madera frente a los hongos, termitas, etcétera, ¿no? Que son los agentes biológicos que tenemos. ¿Ya? Entonces, empezamos a ver los cerchas o tijerales. Ahí están, ¿no, jóvenes? Ahí están los postes. ¿Mm? Pero acá hay una armadura. Este de acá es una armadura, ¿ven? O sea, este tijeral o armadura que está de esta forma y que su ancho tributario es bien chiquito porque sus bridas son bien delgaditas, pues, ¿no? Pero ahora, si ustedes ven la, la viga, digamos, tipo armadura, entonces acá sí está compuesto por sección compuesta todavía, ¿no? Por dos bridas, ¿ve? Una tijeral espacial, ¿no? Ahí está, ¿ve? Con conectores atornillados. Jóvenes.
porque esto no lo van a poder clavar, ¿no? Son duros. Ya, algunos son muy, muy duros. Entonces, ahí está. Esto es un sistema. ¿Ve? Y luces grandes te puede cubrir, pero dimensiones grandes. Conexiones con tornillos, ya por un proceso constructivo. ¿Ya? Entonces, acá están las formas comunes. Bueno, el Acuerdo de Cartagena nos dan algunas formitas muy comunes y la manera de cómo predimensionar justamente H. ¿No? Para luces de 4 a 9, por ejemplo, ahí tengo que predimensionar de un cuarto a un medio. ¿Ve? Acá también, ¿ya? Igual acá. Entonces, estas formas ya estoy predimensionando. ¿Jóvenes? Listo. Bueno, acá podría utilizar algunas cartelas doble, ya sea de acero o también de tipo triple, ¿no? De madera, pero con un espesor delgado. También se puede utilizar, ya, pero estos ya son conexiones simples, ¿no? Conexiones simples, ¿eh? En una armadura, tranquilamente. Ya, pero si voy a hacer una elemento viva que quiero que sea conexión rígida, sí, no le vas a poner madera, no te va a resistir, ¿no? Pues ahí vamos a considerar. Y bueno, como toda madera, cuando trabaja con presión, se puede pandearse, ¿no? De acuerdo a la resistencia de materiales, tenemos que arriostrar. ¿Ah? Tenemos que arriostrar, como ya hemos aprendido, colocar, por ejemplo, para que no se tenga un pandeo en esa dirección, unos elementos rigidizadores o las correas, ¿no? Que tengan una rigidez adecuada. ¿No? O algún elemento diagonal, ¿no? Como cruces de San Andrés también podría considerar. ¿No? Entonces, es lo mismo que en acero, que en cuanto a armaduras, lo mismo puedo optar, ¿ya? Ahí también tenemos eso, ¿eh? Ahí tenemos algunos, en este caso, para que no falle a compresión, ¿no es cierto? Vamos a arriostrar, ¿ya? Esta zona estamos arriostrando. ¿No? Entonces, este es el pandeo, va a estar por acá, ¿no? Algo así. Para cargas laterales, en X podría considerar, porque la cumbrera es crítico, ¿no? Acá tengo conexión, conexión, y esto puedo voltear, entonces unos arriostres. Ahí está, ¿cierto? Bueno, y podríamos utilizar, como ya hemos visto, las fórmulas simplificadas. Hay unas fórmulas simplificadas, jóvenes, ¿no? Para determinar los momentos. Y de los momentos podría trabajar el diseño de las bridas superior e inferior en condiciones críticas, ¿no? O lo otro se utilizo pues el software o lo que quieren utilizar, método de rigidez o método de los nudos, determinas pues las fuerzas, ¿ya? Entonces esto es para el método simplificado, ¿ve? Entonces acá ya te da para cuerdas superiores, ¿no? Y para el interior este momento tienes que trabajar. O sea, para el inferior, WL cuadrado sobre 8, la fuerza por H, vos vas a tener el momento, H ya tienes la altura, entonces F ya tendrías, y con esa F diseñas tu cuerda inferior. Y con estos momentos podrías coger este promedio, la de 10, y podrías trabajar justamente para la brida superior, ¿no? Entonces, y con eso ya diseñas. Igual, longitud efectiva, los valores se recuerdan, el valor es de K, jóvenes, en compresión, ¿no? En compresión teníamos el LE, ¿no? Que era K por L. K tenía que ser un valor de acuerdo a las condiciones de borde, ¿no es cierto? Está empotrado, articulado, si es que permite desplazamiento. Igualito, acá vamos a tener unas longitudes efectivas, ¿ya? Que podríamos trabajar, Inge, con un valor, por ejemplo, de K igual a 1, sí podríamos trabajar, ¿no? Ahí estamos viendo. O el otro puede ser dependiendo de qué elemento estoy trabajando. Por ejemplo, acá el montaje o diagonal, un 0.8. Para una cuerda, acá tendría que determinar, ¿no?
un promedio, digamos, entre los dos, ¿no? 0,4, L1 más L2. ¿Eh? Entonces acá se tiene que coger. Entonces esto ya nos están indicando directamente para el diseño de esta cuerda, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a la tablita y diseñamos. O sea, en madera, jóvenes, todo está distribuido en tablas, ¿ya? Pero el significado de una longitud efectiva, ustedes ya lo conocen, es lo mismo, solo que está, digamos, optimizado en condiciones de tabla ahí, ¿no? Eso es lo que justamente, ¿para qué? Para el tema del pandeo, ¿no, jóvenes? Ahí está, ¿no? Entonces lo mismo, ¿ya? Entonces, eso es lo que queríamos, para dos direcciones, ¿no? ¿Y para qué queremos en dos direcciones? Para conocer la esbeltez y diseñar por compresión, pues, ¿no? Puede ser en esa dirección o para abajo, ¿no es cierto? Entonces necesitamos la longitud efectiva. ¿Y para qué requerimos la longitud efectiva? Para la esbeltez, ¿no? Porque longitud efectiva entre R, Rx o Ry, eso sí es lo mismo, porque R es una propiedad, digamos, geométrica. Depende de la sección, ¿no? Si es una sección rectangular, el R lo conozco, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces ya podría trabajar con mis esbelteces. Jóvenes, entonces eso es en cuanto a armadura. Listo. Hasta acá me quedo porque ya son 19. Creo que tienen examen. Voy a llamar lista antes que me pase. Inge, una consulta, disculpa. Sí, sí, adelante, adelante, mientras que voy buscando. Ese material de madera se va a utilizar así como, o sea, es un material que se podría utilizar en el futuro para construir, porque creo que en el Perú no se construye mucho con eso. En Estados Unidos serviría estudiarlo, ¿no? Porque si las cosas se construyen con eso, pero acá serviría, o Sí, cómo está la sí, mira, es situación. más, si tú conoces, no sé si has llegado a Pucallpa, ¿no? En Pucallpa la mayoría de las viviendas mm, que rodean, digamos, la zona urbana, ¿no? Aunque también en la zona urbana hay viviendas de madera pura, pero alrededor es todo madera, es madera. Y lo que tú mencionas en Estados Unidos, hay en zonas tropicales, ¿no? Porque abunda la madera, definitivamente todas las viviendas es madera. Acá en Perú se debería hacer, ¿no? Si no, como les vuelvo a repetir, el tema de flete, traerte madera, por ejemplo, tipo clase A o B, ¿no? Tiene un costo, ¿no? Entonces, las viviendas más de madera están en allá en la selva, ya sea selva norte o central, etcétera. Se ve, ¿no? Acá, sin irnos mucho a Pucallpa, acá nomás en Satipo también, la zona fuera de la zona urbana, digamos, se puede ver, ¿ya? Que es madera. Ahora, ¿por qué en la sierra no? Porque es un tema económico, ¿no? En la sierra es más fácil construir con adobe, ¿no es cierto? Adobe, o sea, o tapial, yo puedo construir. Y el techito se utiliza madera, ¿no? ¿Qué madera es la que tenemos? Pues la de eucalipto, ¿no es cierto? Eso es lo que se utiliza, ¿no es cierto? Y ya se echa con calamina, sus tejas, ¿no? Tejas andinas, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿a qué quiero llegar? Es que por lo menos en las zonas donde que son madereras, sí hay viviendas de madera, ¿no? Ahora, llevarse de madera hacia la costa también se podría llevar, pero el costo también es alto, ¿no? Entonces, pues, muchas veces prefieren utilizar el material de la zona, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, eso es, jóvenes, bueno, nuestra situación, pues, en nuestro medio, ¿ya? Listo. Por ejemplo, lo que sucedió alguna vez también, en la selva, ya por un tema de resistencia, ¿no? Eh, Han hecho, a un costado era, ¿no?, una oficina de madera, ¿no? Un módulo de madera, todo era madera. Al otro, una oficina de acero. Ahora, el acero allí pues cuesta pues, por el flete, ¿no? Aceros Arequipa, Cider.
llevarte, ¿no? Desde acá de la costa, ¿no? Hasta la selva, imagínense. Es un alto flete, ¿no? Y un costo excesivo. Por eso es que allá en la selva más prefieren sus cerchas, sus tijerales, todo de madera. ¿No, jóvenes? Entonces es un tema, ¿no? Listo, entonces voy a llamar, listo, antes que me olvido, porque, a ver, ¿dónde está eso? Carpetita. Ahorita, un favor. Y ya estamos 11:01. A ver, 11:01. Listo. Araujo, Cajahuanca, Rubí. Araujo, Cajahuanca, Rubí. Cárdenas, Carvajal, Paul. Cárdenas, Carvajal, Paul. Castañeda, Esteban. Castañeda, Esteban. Chávez, Elías, Francis. Chávez, Elías, Francis. Chávez, Mauricio, Diego. Presente, Chávez, ingeniero, Mauricio, buenos Diego. días. Cruz, Baltasar, Moisés. Presente, ingeniero, buenos días. De la Cruz, Guzmán. De la Cruz, Guzmán. De la Cruz, Guzmán. Esteban Molina. Esteban Molina. Flores, Coriñaupa. Flores, Coriñaupa. Presente, ingeniero, buenos días. Ya. Galán, Caguana, Pamela. Galán, Caguana, Pamela. Ya. Garay, Lozano, Jorge. Garay, Lozano, Jorge. Huarcaya, Mesa, Nin. Huarcaya, Mesa, Nin. López, Rafael, Cristel. López, Rafael, Cristel. Mozo Guerra. Mozo Guerra. Pacheco, Chambe, Denis. Presente, ingeniero, buenos días. Buen día. Peñalosa, Mendoza, Alison. Presente, Peña. ingeniero. Buen día. Rosales, Moscoso, Diego. Ah, no, perdón. Quintana, Macavilca, José. Quintana, Macavilca, José. Presente, ingeniero. Buenos días. Buen día. Rosales, Moscoso, Diego. Rosales, Moscoso, Diego. Sedano de la Cruz, Nilsson. Sedano de la Cruz, Nilsson. Presente, ingeniero, buenos días. Buen día. Tantavilca, Osorio, Joel. Tantavilca, Osorio, Joel. Taipe, Ataipoma, Rosendo. Presente, ingeniero, buenos días. Buen día. Tunque, Ponciano, Anthony. Tunque, Ponciano, Anthony. Vidal Rojas, Kevin. Vidal Rojas, Kevin. Presente, ingeniero. Buenos días. Buen día. Zárate, González. Zárate, Presente. González. Presente, ingeniero. Buenos días. Buen día. Chaguaya, Chancha. Chaguaya, Chancha. Presente, ingeniero. Buen día. Chuquillanqui, Roca. Chuquillanqui, Presente, Roca. ingeniero. Presente, ingeniero. Ya. Escobar, Canto. Escobar, Canto. Guamán, Huarcaya. Vladimir. Presente, ingeniero. Ordóñez, Torres. Ordóñez, Torres. Presente, ingeniero, buenos días. Buen día. Rodríguez, Aquino. Rodríguez, Aquino. Ya, listo, jóvenes. Ya, entonces, quedamos allí, jóvenes.